Buenas tardes. Eh, Vamos a tener esta tarde, ya horario español, desde Madrid, un webinar sobre una temática de gran interés y además de mucha sensibilidad social, como es lo relacionado con el juego. Y además el mismo nombre lo anuncia, el juego patológico como un problema psicosocial. Tenemos de soporte técnico a nuestro director de comunicación, aunque ustedes no le puedan ver, a Hernán Díaz, para que estén tranquilos, para que todo vaya perfectamente esta tarde, así como la profesora, la doctora Marcela Gracia, que es apoyo técnico de Fundadep. Y a continuación vamos a tener dos ponencias con dos magníficos ponentes. Saben ustedes que este problema cada vez se estima más próximo al 0,3% de la población entre 15 y 65 años, lo cual ya es un numérico estadístico importante, pero sobre todo son todas las repercusiones que puede conllevar el hecho de que el juego entre los adolescentes se empieza a observar ya como un problema emergente de salud pública. Creemos además que no solamente la situación y la demanda y la gran exposición a través de las redes, los medios de comunicación, los mismos centros que están proliferando con excesiva frecuencia en barrios y en zonas de las distintas ciudades, nos llama enormemente la atención, por lo cual creemos que hay que empezar a hablar de un riesgo importante. Y lo igual que desde la salud pública y desde la medicina preventiva y desde otras ciencias sociales abordamos la salud de la población y llamamos la atención tanto las adicciones sobre otro tipo de drogas y también ponemos las premisas para prevenir las infecciones de transmisión sexual y otras muchísimas acciones para prevenir y sobre todo promover la salud de nuestra juventud. Esta tarde vamos a tener dos ponencias y dos magníficos ponentes. Se lo presento a continuación. Una de ellas disertará de cómo se diseñan las estrategias de publicidad de los juegos de azar. Y la segunda ponencia es sobre la ludopatía en adolescente y desde una visión para los adultos y las adultas. En la primera ponencia tenemos invitado a otro estupendo científico, un joven profesor e investigador, el doctor Ibai López González, de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona. Es investigador precisamente en el área de adicciones comportamentales del Hospital de Belleville, de la Universidad de Deusto y también de la Nottingham de la Trent University de Reino Unido. Él ha profundizado y es lo que nos va a enseñar y hacernos reflexionar la gran influencia de la publicidad y el marketing de los juegos de azar en la conducta hacia el juego. Y nos va a hablar de los impactos y del marketing en personas consumidoras de apuestas. Y también de los medios que son tan abundantes, tan atractivos para los adolescentes y las adolescentes, como pueden ser todos los materiales audiovisuales a través de Instagram, TikTok y todas esas redes que utilizan tanto nuestra juventud. La segunda ponente es la profesora Pilar Tejero. Ella es psicóloga y es maestra, también especialista en intervención en trauma y en terapia conductual. Ha colaborado en centros de tratamiento de la drogodependencia, el ALBA, en Toledo, y junto con el Ayuntamiento de Talavera ha trabajado en la prevención del juego patológico en adolescentes. Hoy nos hablará, por lo tanto, de estos riesgos y de estas patologías y, por lo tanto, de las consecuencias que tienen en la salud y en el bienestar de aquellos y aquellas jóvenes y a veces no tan jóvenes que debemos de proteger. Bueno, pues ya tienen la palabra y a continuación, Ibai, puedes comenzar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, María. Nada, encantadísimo de estar aquí. No conocía este foro, no había tenido la oportunidad de
de estar aquí antes, así que agradezco muchísimo la invitación. Como ha dicho, creo que ya están todo el mundo viendo mi presentación. Como bien ha comentado, la verdad es que te agradezco mucho que me hayas llamado joven, ya no tanto, ya tengo 38 años, pero bueno, como los currículums cada vez son más largos y parece que hemos hecho un montón de cosas, sí que parece que tengo la sensación yo al menos de que vamos cumpliendo años de manera muy rápida. Durante los 40 minutos más o menos en los que estaré hablando, me gustaría como introducir un poquito el tema de la publicidad y las estrategias de marketing para el público, que entiendo que no es un público especializado en este tema, así que intentaré ser lo más didáctico posible. Y bueno, me gustaría trazar como unas líneas muy generales para que se entienda exactamente en qué momento está España en esta temática, cuáles son los principales riesgos que conlleva y hacia dónde puedo anticipar que están yendo las próximas tendencias, ¿no? Yo es un tema que he tratado desde 2014 aproximadamente. Estuve un par de años investigando la publicidad de juego en el Reino Unido, en 2016, 2017. Como ha dicho, también estuve en la Universidad de Deusto con este mismo tema, los últimos 2 años en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, ya en un área específica de psiquiatría de un hospital, viendo de primera mano, pues intentando hacer investigación con las personas que iban al servicio, ¿no? a ser tratadas de trastorno de juego. En realidad yo no soy psicólogo ni tampoco trabajador social y no estoy en principio íntimamente relacionado con la rama sanitaria, aunque bueno, en los últimos años he trabajado siempre en departamentos de psicología y de psiquiatría. Mi formación en realidad es en comunicación. Yo estudié comunicación audiovisual y ahora mismo trabajo en una facultad de comunicación, dando clases relacionadas con el cine, con la publicidad. Entonces mi acercamiento es bastante desde el punto de vista de la comunicación, para intentar entender esos mensajes o esos valores que se transmiten a través de la publicidad. No vengo tanto del lado de la psicología, como digo, sino más bien desde el punto de vista de la capacidad persuasiva que tienen esos mensajes, de cómo están estructurados narrativamente, de qué tipo de personajes muestran y cómo eso puede influir en las personas, ¿no? Es un poco lo que me gustaría transmitir. La primera cosa, entrando ya en harina, que querría comentar es a qué me refiero exactamente cuando hablo de publicidad, cuando hablo de marketing de juego, ¿no? Y aquí cogería la definición que coge más o menos la Dirección General de Ordenación del Juego, que es el organismo dependiente del Ministerio de Consumo ahora, quizá, que trata este tema. Y entonces cuando hablamos de publicidad y marketing hablamos de 4 elementos en realidad diferentes, ¿no? Uno de los elementos, que es el que aquí llamo publicidad, es lo que todos entendemos, yo creo, de manera intuitiva cuando hablamos de publicidad, ¿no? Que serían los anuncios que hay en radio, los anuncios en televisión, las cuñas publicitarias en radio, en prensa, todo eso, ¿no? Después están los patrocinios, que sería, por ejemplo, cuando una empresa de juego pues patrocina un equipo de fútbol, cuando pone su nombre, su logotipo en la camiseta de un equipo de fútbol, cuando pone su nombre a una competición deportiva, cuando pone su nombre a un estadio de fútbol, cuando contrata a un personaje público, una celebridad, para que lleve una camisa con su logo o para que hable bien en redes sociales de esa empresa. Eso sería el patrocinio, ¿no? Después están los bonos, que son bueno, unos reclamos que hacen que una persona comience a jugar, porque en principio es un dinero gratis, que luego habría que ver la letra pequeña de ese gratis. En principio es un dinero que la empresa proporciona de manera gratuita al cliente para que éste comience a jugar bajo una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, que el cliente tenga que poner la misma cantidad de dinero propio de su bolsillo que la empresa le cede, o cosas similares, ¿no? Pero esto, como veremos en un momento, es una fuente de gasto
enorme para las compañías de juego porque es un reclamo esencial para que alguien que no juega comience a jugar. Y luego está el marketing de afiliados, que es un concepto un pelín más complejo de entender, que lo explicaré a través de un ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona entra en Marca, en la web de marca.com, en un periódico deportivo, y cuando está leyendo noticias en Marca, de repente puede aparecerle un banner electrónico con una publicidad de apuestas deportivas. Si esa persona clica en ese banner y acaba apostando en esa web a donde le lleva ese banner, normalmente esas páginas tienen acuerdos con marca.com en este caso. Entonces, como marca.com les ha derivado ese tráfico, les ha conseguido esos clientes, por decirlo de alguna manera, la empresa le pagará en torno a un 30% de lo que el cliente pierda en su web, se lo pagará a Marca en concepto de marketing de afiliados, ¿no? Es un concepto relativamente claro. Tú me has pasado a estos clientes que en realidad en principio no estaban interesados en venir a mi web, sino que estaban interesados en estar en la tuya mirando noticias, y como tú me los has pasado, yo te pago una comisión, ¿no? Los de 2021 no tenemos datos oficiales todavía, así que he recogido los de 2015 a 2020, que son los últimos publicados. Y esto es el dinero que se han gastado en España, las compañías que legalmente tienen licencia para operar en España. Esto es lo que se han gastado en publicidad en estos años, ¿no? Y está dividido por colores en los 4 ámbitos que acabo de explicar ahora. Entonces, si vamos al último año, 2020, vemos que en total se han gastado prácticamente 500 millones de euros en un año en publicidad. O sea, es una industria con un volumen bastante importante, ¿no? Que ronda los 500 millones de euros anuales. Y un poco menos de la mitad de ese dinero es en publicidad tradicional, la que he dicho que sería pues, anuncios en radio, televisión, prensa y demás. Y una cantidad bastante similar, prácticamente 200 millones también, serían bonos de bienvenida, bueno. Y luego las otras partidas de marketing de afiliados, que son unos 40 millones, y patrocinio, que son 27 millones, son bastante más modestas, ¿no? No hace falta prestarle mucha atención para ver claramente que hay una evolución clarísima, ¿no? O sea, vemos las cifras de 2015, donde apenas superaban los 100 poco millones de gasto anual, hasta llegar a los 460, 470 que están ahora, es decir, en un margen de 5 años se ha multiplicado por 4. Es difícil encontrar sectores donde se pueda multiplicar de una manera tan rápida una inversión, ¿no? Esto que claramente te dice a las claras que el negocio es boyante, que la industria genera un volumen de apuestas brutal y que por tanto pueden gastar ese dinero, ¿no? Una cosa bastante relevante sobre la publicidad es que en principio es un tema que va quedando obsoleto porque la nueva normativa la ha restringido muchísimo lo que las compañías pueden hacer en su publicidad y su marketing, ¿no? En 2020 se aprobó un decreto que se empezó a aplicar de manera real este verano pasado, en 2021. Y bueno, es un decreto obviamente enorme, extensísimo, pero he simplificado aquí las 4 cositas así de manera muy breve que me parecen fundamentales entender, ¿no? La primera es que todos estos anuncios que todos conocemos de radio, prensa, televisión, radio y televisión básicamente a partir de ahora están restringidos a la franja de 1 de la madrugada a 5 de la madrugada. Por tanto, con esto se pretende que prácticamente ningún niño nunca esté expuesto a estos mensajes y en general la población mayoritariamente que a esas horas está dormida tampoco, ¿no? Por tanto, la idea sería que estaríamos mucho menos expuestos a este tipo de estímulos. La otra parte importante de la ley es que no puede haber publicidad de celebrities. Es decir, los anuncios que hemos visto todos de José Coronado, de Carlos Sobera, de Nadal, de póker, de Cristiano Ronaldo, de póker, de Neymar. Todos estos anuncios ya no tienen cabida porque no pueden emplear a esos personajes públicos para ganar la atención, ¿no? La otra es que los clubes deportivos ya no pueden utilizar patrocinios de apuestas en sus camisetas.
Entonces, bueno, tenemos el caso del Real Madrid en 2008, 2009, que tenía bwin, el Málaga, el Sevilla, había un montón de clubes que han tenido estos patrocinios, ¿no? Y ahora mismo pues ya no, esto no es posible. Y luego los bonos, que hace un momento recordaba que suponían como 200 millones de euros de inversión anual para las casas de apuestas, ya no están permitidos para los nuevos clientes. Es decir, no puede ser ya un reclamo para nuevos clientes, aunque sí que se pueden ofrecer para clientes que llevan, no sé si es más o menos como un mes, por ejemplo, un mes registrados como clientes, entonces ya no se considerarían como nuevos clientes. Entonces, si estas personas ya están en la web, ya están registradas, perdón, sí que se les podrían ofrecer este tipo de bonos, pero bueno, los típicos reclamos de apúntate ya y gana 200 euros gratis, todo esto estaría prohibido, ¿no? Claro, si alguien me está escuchando, que bueno, veo que hay 89 participantes, alguien me está escuchando, si alguien me está escuchando estos últimos 3-4 minutos, todo lo que estoy diciendo, la idea general sería, hombre, pues si nos has enseñado, voy un momento para atrás, si nos has enseñado estos datos de 2015 a 2020 y en 2020 entra esta normativa, la idea general será que va a bajar muchísimo el gasto en publicidad por parte de las empresas, porque si sus partidas más grandes quedan prohibidas, pues poco van a poder hacer, ¿no? Y la verdad es que no. La Dirección General de Ordenación del Juego todavía no ha publicado sus datos. Lo estuve mirando ayer a ver si estaban ya y todavía no los he visto de todo el 2021. Pero hay otra empresa que ha hecho lo he puesto ahí en pequeñito, no sé si se llega a ver, estudios sobre el sector del juego online en España 2021. Sí que tiene datos. Y han visto que había aumentado un 40% el gasto en publicidad respecto al año anterior, que era un año de pandemia, ¿no? Pero igualmente para el juego online fue un gran año. Las apuestas deportivas sufrieron los 2-3 meses que las competiciones deportivas cerraron, obviamente, porque estábamos todos confinados, pero a partir de ahí es un negocio que subió muchísimo. Entonces, este es un dato que a mí realmente me fascina, por decirlo de alguna manera, y me sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que haya aumentado el gasto? Entonces, yo os voy a dar alguna explicación parcial, ¿no? de por qué esto es así. Una de las explicaciones es que todo este gasto que se estaba haciendo en personajes públicos, en publicidad en televisión, en publicidad en radio, todo este gasto se está desplazando hacia el gasto en publicidad online. Esta es la idea básica, ¿no? Entonces, no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero básicamente la idea que subyace es que están gastando cada vez más en su posicionamiento en webs, en poder competir con otras empresas. Entonces, que tú cuando pones en Google apuestas deportivas o póker o lo que sea, que la empresa X, la que sea, que esté muy bien posicionada y que sea la primera que te aparezca. Entonces, eso les está suponiendo, como estas cosas se consiguen a través de unas subastas en Google, lo que está suponiendo es que las empresas cada vez gasten más dinero en estas subastas y ofrezcan un precio más alto para mejorar su posicionamiento orgánico en las plataformas. Y esto que implica gastos a muchísimos niveles. Implica gastos hacia Google, pero implica gastos en publicidad, en Instagram, en Twitter, para que te salga como un anuncio y es, digamos, el desplazamiento que está teniendo este gasto, ¿no? Que antes era más tradicional en televisión o en radio. En este gráfico, lo que me interesa de este gráfico es la línea amarilla respecto a las dos anteriores. La línea azul y la línea roja representan 2019 y 2020. Y esto representa cuánto le costaba a una empresa de juego pagar por una subasta en Google para que su nombre apareciera en la publicidad, apareciera como cuando tú metes la búsqueda, que te aparezca arriba del todo como referenciado, ¿no? Eso hay que pagarlo y es una subasta. Si alguien da más dinero por ello, tú pierdes la subasta y esa persona es esa empresa es la que consigue posicionarse, ¿no?
estamos hablando de que en 2019-2020 eso les costaba unos 15 céntimos de euro por cada persona que diera clic en su anuncio y entrara, les costaba unos 15 céntimos de euro en publicidad. Ahora están pagando en torno a 50. Es unas 3 veces y pico más en un solo año o en 2 años. Es 3 veces triplicar el gasto que les supone esto. Es decir, la competencia es feroz. Hay muchísimas casas de apuestas, de póker, de ruleta que se están anunciando y entonces están compitiendo entre ellas. Y pues como en cualquier subasta, si hay muchos pujando por un mismo objeto en una subasta, el precio de ese objeto sube. Es lógico, ¿no? Entonces este es un poco el escenario y el gasto principal en publicidad, ¿no? Otra de las preguntas que me gustaría abordar hoy es si realmente la publicidad provoca daño. Es decir, todos tenemos muy claro que durante los últimos años ha habido una proliferación de la publicidad, de los anuncios. Hemos visto en 1000 sitios diferentes a 1000 personajes públicos y 1000 equipos de fútbol o de lo que sea a anunciarse, pero la pregunta sería, ¿puede demostrarse que eso es dañino? ¿Qué efectos tiene demostrables? ¿No? Más allá de lo que nosotros podamos percibir, ¿cómo puede cuantificarse ese daño, ¿no? Entonces, las noticias que tenemos hasta ahora, que no son especialmente halagüeñas, es que es un vínculo muy, muy complicado de demostrar. Decir que tal publicidad concreta o genérica produce un daño concreto, por ejemplo, decir que más gente se vuelve adicta al juego o que desarrolla un trastorno de juego por el hecho de haber estado expuesta a más publicidad de juego, ese vínculo es súper, súper complicado de establecer. De hecho, no se ha llegado a establecer hasta el momento de una manera, digamos, unívoca e incontrovertible. Lo que sí que sabemos, que bueno, no es una evidencia tan fuerte como demostrar el vínculo, pero lo que sí que sabemos es que quienes sufren problemas de juego están más expuestos a la publicidad de juego. Claro, la causalidad no la podemos demostrar, no podemos decir que sufren más problemas de juego porque están expuestos a esa publicidad, pero sí que podemos decir que los que sufren problemas de juego están más expuestos, ¿vale? Y también sabemos que cuando les preguntamos a ellos, sí que dicen tener unos efectos más negativos que cuando les preguntamos a las personas que no sufren problemas de juego. Es decir, estas personas sí que reconocen o perciben que la publicidad de juego tiene un efecto negativo en su conducta, ¿vale? Con lo cual me parece que es bastante relevante. Me gustaría también diferenciar entre los efectos, dentro del intentar debatir si hay efectos negativos, debatir los efectos negativos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, claro, quiere decir que si yo estoy viendo ahora un anuncio y este anuncio me hace apostar en los 30 segundos siguientes, en el minuto siguiente, en los 5 minutos siguientes, ese podría ser un efecto demostrable, ¿no? Pero que toda esta publicidad de juego me haga apostar dentro de meses o dentro de años es un efecto mucho más difícil de demostrar, ¿no? O el efecto acumulativo de que muchos años de publicidad consiguen cosas que un solo anuncio solo no conseguiría, ¿no? Entonces, los efectos a corto plazo serían pues que hay un aumento del juego, también que personas que estarían en principio interesadas en parar de jugar no lo hagan, por ejemplo, porque siguen recibiendo bonos, siguen recibiendo incentivos, siguen recibiendo ofertas para seguir jugando. Y también los efectos, que este no es, desde el punto de vista de la salud, no es relevante, es que la publicidad, el efecto a corto plazo que tiene es que se redistribuye la cuota de mercado de cada compañía. Si de repente una compañía empieza a invertir muchísimo dinero en juego, pues obviamente se llevará una parte del pastel más grande que el resto de compañías que invierten menos en publicidad, ¿no? Pero esto, ya digo, desde el punto de vista de la salud pública no es tan relevante. Hay cientos, de verdad, no exagero, cientos y cientos de estudios sobre publicidad y juego, y la verdad es que los efectos a largo plazo son muy, muy, muy difíciles de demostrar. Es prácticamente imposible estimar qué efectos pueden ser, ¿no? Yo tengo la sensación, os pongo aquí este chiste, ¿no? del efecto farola, ¿no? Que es aquel de la persona que está debajo de una farola buscando las llaves, como una persona borracha que está buscando las llaves debajo de una farola, ¿no?
y le pregunta el policía, ¿qué hace? ¿Está buscando aquí las llaves? ¿Se le han caído aquí las llaves? Y dice la persona, no, pero aquí hay luz. Bueno, se le han caído quizá en otro sitio, pero está buscando las llaves donde hay luz. Pues un poco los que nos dedicamos a estudiar el efecto de la publicidad de juego, a veces tengo la sensación de que investigamos allí donde hay luz, que no necesariamente es donde más importante sería estar investigando, que yo creo que son los efectos a largo plazo, pero es que es tan complicado de medir y de estimar que al final lo das por imposible y te dedicas a mirar en otros lados, ¿no? Los efectos a largo plazo, desde mi punto de vista, tienen que ver con la normalización del juego y con el cambio de la actitud hacia el juego en la sociedad en su conjunto. Y yo creo que esto es muy relevante. Si echamos la vista atrás, hasta 2 años después de la muerte de Franco, el juego en España era ilegal. Obviamente se jugaba, pero muchísimas de las formas de juego que hoy conocemos eran ilegales. Entonces, todo el proceso democrático también ha supuesto un proceso de legitimación del juego como una forma de ocio. Y esto no ocurre porque haya un anuncio, 2 anuncios, o 5 anuncios, o 10 anuncios. Esta es una percepción y una actitud general de la población que va mutando a lo largo de años y años con la acumulación de decenas y decenas de dinero invertido en publicidad, de mensajes, de personas famosas normalizando el juego, de apertura de casas de apuestas en cualquier rincón del país, de equipos de fútbol mostrando publicidad, de todo el efecto agregado y combinado de todo eso, que individualmente igual no nos dice gran cosa, igual no tiene grandes efectos a corto plazo, pero que a largo plazo sí que consigue esa normalización y ese cambio de actitudes, ¿no? Entonces, eso me parece que sería lo realmente relevante de estudiar, pero ya digo, es muy, muy complicado. Claro, el hecho de que hayan crecido tanto los mensajes, yo creo que hace, por ejemplo, que hoy esté yo aquí hablando y que se haya organizado este webinar sobre este tema y tantos otros que se organizan, ¿no? Quiero decir, es un tema que ha creado una alarma social clara porque todo el mundo ha percibido de manera muy obvia que antes estaba viendo un partido de fútbol y no veía ese tipo de publicidad y ahora lo hace y sí que está. Que antes iba por la calle y no veía esos tantos salones de juego y ahora va por la calle y sí que los ve. O que antes estaba por internet navegando y no le salían tantos banners de publicidad de juego como ahora, ¿no? Son cosas que todo el mundo percibe y por tanto crea esa alarma, ¿no? Volviendo con el tema de la normalización y de la legitimación, me gusta a veces señalar esta idea que es de un texto de 1991 de Estados Unidos, de Rose, Nelson Rose, y me parece que es de una actualidad brutal, aunque sea escrito en 1991, porque él tiene la teoría de que la relación entre el juego y la sociedad va como por ciclos. Entonces hay ciclos como de expansión de las libertades y ciclos de restricción de esas libertades y de mayor prohibición del juego, ¿no? Entonces él dice que esos ciclos van como de 40 años en 40 años. En los años 90 empezó un ciclo de liberalización a nivel mundial, de mayor legitimación del juego, de mayor aceptación del juego, y él creía que para 2030, nos quedan 8 años, aunque ya estamos viendo los primeros efectos, habría como un movimiento contrario de constricción y de que la sociedad, por decirlo de manera muy sencilla, empezara a ver con malos ojos a toda esa expansión y liberalización extrema y empezar a crear normas y normas para limitar ese juego, ¿no? No sé, no tengo una bola de cristal, no sé si eso será así, pero bueno, sí que hay señales de que el ciclo está cambiando y de que no solo en España, sino que en muchísimos países se inicia un periodo de prohibiciones y de mayores restricciones. Eso yo creo que sí que me parece bastante obvio, ¿no? Otra de las cosas que quería comentar hoy en estos minutos es entrar en concreto a analizar un poquito los anuncios de juego, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, 2 quizás, si me da tiempo, para ver qué tipo de valores transmiten, ¿no? Para mí la cuestión clave que tiene que ver con el objetivo de la publicidad de juego
y creo que tiene que ver con lo que estaba hablando de los efectos a largo plazo, de su normalización y del cambio de actitudes de la población, es esta frase que os he puesto aquí, que de manera sencilla para mí, digamos que resume el objetivo último de la industria, ¿no? Que para mí es que el objetivo a largo plazo de la publicidad es su aceptación, la aceptación total del juego de azar como una forma de ocio segura, legal y divertida. Y esto, pues, bueno, es un cuento, es una historia. Podemos creerla o no creerla, podemos comulgar con ella o no comulgar con ella. Nos puede parecer bien o nos puede parecer mal. La realidad, año 2022 en España, por ejemplo, es que el juego de azar es una actividad económica legal, eso es seguro, y luego podemos discutir si es segura y si es divertida. La idea, y claro, también podemos discutir si es una forma de ocio. Desde luego, desde el punto de vista de la industria, es clarísimamente una forma de ocio. Yo muchas veces que he discutido con algunas personas pues de compañías de internet de juego y tal, ¿no? Claro, desde nuestro punto de vista más sociosanitario, el juego tiene que ver con un problema de salud pública y con un riesgo hacia la infancia, por ejemplo, hacia colectivos vulnerables que ven en el juego una posibilidad de salir de una situación desesperada a nivel financiero. Estamos todos un poquito en esa dinámica, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, que una persona entra a una casa de apuestas, esté 1 hora o 2 horas y pierda 10 euros, pues podría ser un indicador de un posible daño, ¿no? Para una persona de la industria, que una persona haga eso es lo mismo que si cualquiera de nosotros vamos al cine, pagamos 10 euros por una entrada, estamos 2 horas y salimos del cine sin 10 euros, obviamente, porque los hemos canjeado por el espectáculo, ¿no? Pero nadie, según ellos, nadie diría que nos han robado 10 euros, ¿no? O que tengamos que pedir esos 10 euros de vuelta al salir de la película. Nosotros hemos intercambiado eso por un rato de ocio y eso es lo que hemos conseguido. Entonces, desde su punto de vista, si tú estás 2 horas jugando a una máquina tragaperras y pierdes 10 euros, pues has ganado 2 horas de diversión que las has canjeado por ese dinero, ¿vale? Y una persona que no tenga un trastorno, pues sabrá entender pues dónde parar, hasta qué punto sigue siendo divertido o no. Ya digo, esto es profundamente interpretable y no deja de ser un relato que podemos comprar o no comprar, pero sí que lo que me parece que está más bien establecido es que este es el objetivo general de ellos y es un objetivo que se consigue a través de muchísima publicidad, marketing, relaciones públicas a lo largo de décadas y décadas. Para mí la publicidad de juego en realidad es una contradicción total, es una contradicción con patas, porque yo creo que intenta reconciliar dos aspectos, dos premisas que son irreconciliables totalmente, que son el hecho de que los juegos de azar son muy básicas las dos. La primera premisa sería que los juegos de azar están diseñados por la industria para obtener beneficios para la industria, no para los jugadores. Esto es una cosa muy básica, es una industria lucrativa. Y la segunda es que si esto fuera así de manera clara, los jugadores y jugadoras no le encontraríamos valor a jugar. Si tú has organizado una cosa para que yo pierda dinero, ¿qué interés tengo yo en entrar a esa cosa para perder dinero? Arréglatelas tú. Entonces, claro, tienen que hacer creer que el juego es algo atractivo para los jugadores y jugadoras y que pueden obtener beneficio, pero a la vez tienen que controlar que ese beneficio no exista, porque si no, no sería lucrativo para ellos. Es una industria muy particular. Este problema no lo tiene Zara cuando vende pantalones, o no lo tiene un bar cuando vende bebidas, o no lo tienen muchas otras industrias, ¿no? Es realmente difícil conjugar estas dos cosas. Tengo que quedarme con tu dinero, pero tienes que quedarte contento con que me lo quede. Entonces ahí es donde entra la publicidad y entra el marketing. Aunque este diseño haga que perdamos este dinero a largo plazo y de que nuestra habilidad no cuente, la publicidad tiene que hacernos creer
que en realidad tenemos cierto control con lo que va a pasar dentro de ese casino, dentro de esa sala de apuestas, que nuestro conocimiento, ahora estoy pensando en las apuestas deportivas, que nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestra sabiduría sobre fútbol, los datos, estadísticas que conocemos sobre fútbol y la tecnología que ellos ponen a nuestra disposición, las plataformas, las apps móviles súper rápidas, que todo eso nos sirve para ganar o para aumentar nuestras posibilidades de ganar. Y la publicidad de juego manda este mensaje constantemente. Y todo esto se hace a través de muchas cosas, pero una de las cosas que utilizan es la explotación de sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos serían aquellos errores, aquellos atajos que nuestra mente utiliza para llegar a analizar las cosas de manera mucho más rápida, sin gastar demasiada energía, y que muchas veces son correctos, aquí lo explico mejor en esta diapositiva, ¿no? Pero que muchas otras veces no son, ¿no? Entonces, para explicarlo de manera muy sencilla, normalmente cuando intentamos entender un problema, resolver un problema, intentamos gastar el mínimo de esfuerzo posible. Somos así los seres humanos. Entonces, lo que hacemos es transformar ese problema complejo en un problema más sencillo. Simplificamos, generalizamos, y aún así la gran mayoría de veces acertamos. O sea, por ejemplo, un prejuicio, pues muchas veces acertamos. Ese prejuicio tiene una base y sin necesidad de analizar una situación, pues damos con la respuesta. Pero muchas otras veces cometemos errores y eso en el juego en concreto es complicado porque nos puede llevar a varias consecuencias negativas, ¿no? Y lo importante de estos errores no es que sean aleatorios, es decir, no es que a veces me equivoque para un lado y otras veces para el otro, porque si esto fuera así, la industria del juego no podría explotar estas equivocaciones nuestras. Lo importante de estas equivocaciones es que sean sistemáticas, que nos equivoquemos casi siempre en la misma dirección. Por ejemplo, creyendo que sus productos nos dan más capacidad de control que no menos. Es decir, el error tiene que ser pensar que nos dan más. Si pensáramos que nos dan menos, eso no se podría explotar por parte de la industria, ¿no? Y ahora me gustaría pasar este anuncio. Me quedan 10 minutitos. A ver qué tal. Voy a compartir el anuncio, ¿vale? A ver. Un momentito que comparto la pantalla. Es un anuncio que dura 25 segundos. Así que lo voy a poner igual 2 veces. A ver. Creo que ahora ya debería de estar viéndose y escuchándose. Victoria del Real Madrid, 2-0. Mañana ganamos, ¿eh? Mañana ganamos. 2-0. De 2, ¿eh? De 2. 2-0. Apuesta a este partido en Codere y llévate un bono de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Como era muy cortito, lo vuelvo a pasar, que son 20 segundos. Victoria del Real Madrid, 2-0. Mañana ganamos, ¿eh? Mañana ganamos. 2-0. De 2, ¿eh? De 2. 2-0. Apuesta a este partido en Codere y llévate un bono de hasta 200 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Vale. Vuelvo otra vez a la diapositiva. Me parece muy relevante que en un anuncio tan cortito haya tanta manipulación de sesgos cognitivos y tanta explotación de estos sesgos, ¿no? Yo localizaba hasta 9 que os voy comentando ahora que me parecen problemáticos de este anuncio, ¿no? Por ejemplo, el protagonista de este anuncio le dice, mañana ganamos, mañana ganamos. El primero de falta y el segundo de córner. Esto es claramente un uso del pensamiento mágico, del pensamiento supersticioso, ¿no? No tiene manera de saber esto, por tanto es puramente basarse en la superstición. Me parece muy importante que el anuncio se cuenta en un flashback, es decir, el anuncio empieza con la persona en la barbacoa, es decir, en el futuro, y esa persona tiene como un recuerdo de lo que pasó el día anterior, cuando él fue a la salida del entrenamiento del Madrid y les dijo, mañana ganamos, ya estamos en mañana,
ya ha sucedido lo que él dijo y no ha apostado. Eso es lo que se llama un sesgo retrospectivo. Cuando analizamos las cosas una vez han pasado, es fácil pensar que, claro, que cómo no iba a ocurrir así. Es fácil pensar que, pues, que Nadal el domingo pasado iba a ganar la final del Open de Australia, porque si te pones a pensar en esas situaciones, Nadal es muy bueno, no sé qué, pero obviamente antes de que pase, esos factores que crees que serán los decisivos para que gane pueden producirse o no, ¿no? Ese sería el sesgo retrospectivo. También tiene un sesgo de confirmación. Nos está dando el caso en el que esa persona dijo mañana ganamos y efectivamente ganamos. Pero no nos está contando todo el resto de veces que habrá dicho ganamos 2-0 mañana, ganamos 3-0 mañana y no se ha dado ese resultado. Por tanto, es un sesgo de confirmación porque selecciona aquellos casos que confirman esa idea, ¿no? También esta cosa es un poquito más difícil de explicar, pero habla de un resultado exacto. El tema con los resultados exactos es que a las casas de apuestas les viene mejor porque son un tipo de apuestas que tienen más beneficio para ellos, ¿vale? Y esto lo explico en el siguiente cuadrito. Si alguien apuesta, por ejemplo, a que hay una investigación que vio que si alguien apuesta a que un equipo gane en apuestas deportivas, eso tiene un margen de beneficio para la industria de un 5,7, más o menos. Pero en cambio, si alguien apuesta a un resultado concreto, ese tipo de apuestas tiene un margen de beneficio mucho mayor. Entonces tienen interés en que apostemos en ese tipo de cosas. También la influencia de pares y la disponibilidad de las ganancias ajenas. Esto es, si tú estás viendo, seguramente no os hayáis fijado, pero detrás de la persona de la barbacoa están como sus amigos muy contentos. En plan, mis amigos lo sabían y apostaron y yo no. Entonces estás viendo gente contenta que lo ha hecho y tú no te has quedado fuera. Es la influencia de los pares y la disponibilidad de las ganancias ajenas la que te hace pensar que en el futuro yo también tengo que formar parte de eso, ¿no? También la inmediatez y la impulsividad. Te dice apuesta a este partido, al que estás viendo ahora, no a otro en el futuro, ¿no? En los bonos, este tiene que ver con el house money effect, es decir, cuando yo apuesto con un dinero que no es mío, sino con un dinero que me han regalado, voy a ser más irresponsable con ese dinero porque me ha costado menos ganarlo. También hay un patrocinio de celebridades, que eso ya estaría prohibido, uso de la marca oficial del Real Madrid. Y el tema de la lealtad. Esta persona va a un entrenamiento del Real Madrid, se entiende que es un hincha súper fiel, entonces aquí entran temas de lealtad, de no traicionar al equipo, de pensar que tu equipo va a ganar y por tanto apostar en consonancia y demás, ¿no? Este otro anuncio ya no me da tiempo a ponerlo y ahora simplemente los 3 minutitos, 4 que me quedan, me gustaría explicar algunas tendencias que veo de cara al futuro, ¿vale? Creo que una de las tendencias más importantes es que está aumentando la publicidad oculta. Es decir, hasta ahora era todo publicidad muy clara, ya digo, en estadios, anuncios en televisión, todo esto, pero ahora toda esa publicidad oculta de pagar por posicionamiento online, de pagarle a Google, de pagar a redes sociales, todo eso es donde realmente está el dinero y crea mucha menos alarma social porque no se ve ese gasto, está mucho más oculto. Y hay otro tema que me gustaría tocar de refilón, que es como se ha prohibido mucha de la publicidad de juego online, mucho de este dinero se está yendo hacia la publicidad de productos de inversión y criptomonedas. Y simplemente me gustaría poneros algunos casos de equipos como el Sevilla, que tenían publicidad de juego y ahora tienen, por ejemplo, publicidad de Naga, que es una empresa de brokers, de inversión online, o el Atlético de Madrid, que desde hace unos años tiene esta empresa, Plus 500, que es una empresa de contratos de diferencia, que es un producto financiero muy complicado, pero donde realmente se puede perder muchísimo dinero, mucho más de lo que apuestas. O el Valencia, que anuncia fan tokens, que es como una moneda virtual del equipo, ¿vale? Que sacaron a la venta, aquí lo explico, ¿no? Sacaron a la venta 1 millón de tokens por valor de 2 euros y en poco menos de 2 horas vendieron los 2 millones de tokens. Y alguien dirá, y mirad, su precio ha caído, hay muchos otros equipos como el Barcelona que también tienen estos tokens,
Y alguien me podrá preguntar, pero ¿para qué sirven estos tokens? O sea, ¿qué es lo que están vendiendo en concreto, no? Y ellos lo explicaban aquí. Dice, si tú compras uno de estos fan tokens, adquieres el derecho a votar en las encuestas oficiales para interactuar de una manera mucho más directa, participar en las decisiones del día a día, ganar experiencias únicas. O sea, están sacando un producto que vale 2 millones de euros para que, por ejemplo, los fans puedan pues, decidir el color de la camiseta del Valencia el año que viene, o decidir cómo será la mascota, o decidir cosas nimias que no tienen que ver con la gobernanza real del club, y que son cosas que pueden ser muy atractivas para la gente joven, para los, bueno, ya digo, en menos de 2 horas se vendieron estos 2 millones de euros de tokens que si te pones a analizarlo fríamente no son nada, no son nada, es puro artificio, ¿no? Y ya la última cosa que me gustaría comentar es que estos tokens, esta manera de modificar el juego online, lo que hace es como aumentar la gamificación, la sensación de que es todo un juego, de que no hay consecuencias negativas, le quita la gravedad, le da más sensación de control porque tú tienes como los mandos. También, claro, empiezan a vender como productos de inversión, ya no es un tema de juego de azar, sino que es un tema de invertir dinero, ¿no? Y parece como que es una actividad mucho más racional. Y también son productos que están muchísimo menos regulados. Ofrecen muchísima menos protección para el consumidor, por ejemplo, no tienen programas de autoexclusión, ¿no? Cosa que en el juego online, en el juego en general es bien sabida, que lleva muchos años, ¿no? Y bueno, con estas reflexiones lo dejo. Creo que habrá preguntas al final, así que nada, muchísimas gracias por la atención y ya le dejo a mi compañera Pilar que haga su exposición. Muchas gracias. Bueno, Ibai, muchas gracias. Gracias por tu presentación muy interesante. Has tenido bastantes comentarios de las 87 personas que están conectadas. A la mayoría les ha parecido bastante iluminador e interesante el rol, ¿no?, que tiene la publicidad con respecto a las conductas de juego. Así es que he ido apuntando las preguntas que te las haremos al finalizar la presentación de Pilar, ¿vale? Y a continuación, Pilar, puedes ya compartir pantalla y estamos aquí atentas a escucharte. A ver, un segundín. A ver. Vale, es que la técnica, un segundo, que nuestra cabeza va muchas veces más deprisa que la tecla. A ver. Vale, creo que se está viendo, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todo el mundo que estáis aquí escuchándonos. Mi nombre, como comentaba al principio, es Pilar Tejero, soy psicóloga, pero no fue mi primera carrera. En realidad mi primera carrera fue hacer magisterio, pero bueno, avatares de la vida, al final me tiraba bastante más la psicología que la docencia. Por eso muchas veces, en el momento que puedo, intento compaginarlo y bueno, y hacer este tipo de actividades. Tengo experiencia profesional, bueno, pues como antes comentaba Ibai sobre su edad, la mía supera la edad de Ibai, pero bueno, tampoco voy a contar ahora toda mi trayectoria profesional, pero la verdad es que ha sido un poco dispar en algunos momentos, de los cuales me alegro muchísimo porque de todo he aprendido bastante. Tengo experiencia profesional con perfiles desfavorecidos trabajando en la asociación en Cáritas. Actualmente formo parte del equipo de Más que Palabras, que es una clínica de psicología y logopedia en Toledo. Hoy, como, bueno, lógicamente os voy a hablar del juego patológico adolescentes, pero dirigido más bien a el papel de las personas adultas y
cómo podemos actuar ante una situación así y, como comento, cuál es nuestro papel cuando nos encontramos en una situación de tener delante a una persona adolescente con este problema. No se nos tiene que olvidar nunca que detrás de esta patología hay un adolescente o una adolescente con un problema, cuidado. No hay que, bueno, no pasa nada porque ha jugado 3 días a las tragaperras, porque tal. Cuidado, que esto se puede convertir en un problema y un problema que está recogido como enfermedad mental en el manual diagnóstico de enfermedades mentales, en el DSM-5, o sea que está recogido. ¿Cuál es el papel de los adultos? Por un lado, me gustaría empezar diciendo que en realidad el juego, la capacidad de jugar es algo que va implícito a la persona. Si os dais cuenta, bueno, pues cuando pensamos en críos pequeños, cuando hemos sido todo el mundo pequeñitos, hemos estado jugando, como se puede ver aquí en la imagen, saltando tal, o sea que el juego en realidad, bueno, pues va implícito desde que somos muy pequeños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se traspasa esa línea, vaya, y ya nos vamos al juego de azar, no estamos intentando divertirnos sin más, lo que estamos intentando es retar a la propia suerte. Y claro, eso es, no sé, como una batalla un poco perdida de antemano, ¿no? Porque ¿cómo voy a retar algo que es la suerte? ¿Dónde está la suerte? Dame 1 kilo de suerte o toma, te doy. ¿Qué es la suerte? Y si encima nos permitimos el lujo de decir, no, es que yo voy a retar a la suerte, bueno, pues es muy fácil que la batalla quede prácticamente perdida antes de empezarla. Por un lado, hay una serie de síntomas o señales muy característicos que pueden indicar que estamos delante de un problema. Por ejemplo, la necesidad de apostar una cantidad de dinero cada vez mayor, pero no por el hecho de es que quiero conseguir más, tal, no, sino por conseguir ese nivel de excitación que a fin de cuentas cuando hablamos de una patología es lo que vamos buscando, ¿no? Si hablamos de otro tipo de adicciones, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, el alcohol. Además, el alcohol es una adicción que además crea tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez se necesita más para poder llegar a ese punto en el que me encuentro bien, de qué feliz estoy porque me he bebido toda esta cantidad de alcohol, ¿vale? Otra señal es que la persona está nerviosa, está irritada cuando intenta reducir o abandonar el juego, exactamente igual que con otro tipo de adicción. Una persona que está intentando dejar la cocaína, que está intentando dejar el alcohol, lo que sea, bueno, pues lógicamente va a sentir una irritación cuando deja de jugar en este caso. Otras señales que se han hecho esfuerzos repetidos para reducir o abandonarlo, pero no se ha tenido éxito. Como comentaba, pues hay diferentes que digan, pues mira, pues he pasado por una cafetería, me sobraban un par de monedas, ya está, las he echado en la máquina. No, es que me he propuesto, no, es que no tengo que volver a echar estas monedas en la máquina tal, y ha sido imposible, no he podido llegar a conseguirlo. Con bastante frecuencia se tiene la mente ocupada en apuesta pensando de qué forma puedo, no ya jugar, cuidado, sino de qué forma puedo conseguir ese dinero para poder seguir apostando. Porque claro, llega un momento en el que nos metemos en tal bucle que ya no se va mirando ni, ay, es que tengo una dificultad económica, tal, voy a intentar jugar a la lotería, a ver si me toca, puedo pagar, lo que sea. No, es que voy buscando una satisfacción mía, o sea, llegar a un nivel de excitación adecuado, el que yo considero que está adecuado en ese momento, y además es que me paso gran parte del día buscando dinero y dinero y dinero para seguir jugando. Generalmente se suele apostar cuando se siente ese desasosiego, con una situación de calma. Se siente desasosiego, se siente culpabilidad, se siente ansiedad, depresión, y entonces es cuando dices, tengo que seguir, porque en realidad esto es lo que me va a hacer que me encuentre cada vez mejor por esta situación, por este
optimismo ilusorio, etcétera. Después de perder el dinero, volvemos otro día para intentar ganar y recuperar las pérdidas. Si os dais cuenta, el bucle cada vez se está haciendo más grande. Ya no solamente he perdido, ya no solamente me encuentro cada vez peor porque he perdido, no, es que necesito más dinero, como comentaba aquí, tener la mente ocupada en apuestas para conseguir más dinero para seguir jugando, no, es que ahora ya no solamente por obtener la excitación, no, es que ya tengo que empezar a pagar todo lo que estoy empezando a deber a las personas que me están prestando dinero, ¿vale? Y me tengo que recuperar de todas estas pérdidas. Se suele llegar a mentir, como es lógico, en la mayoría de las adicciones para ocultar el grado de implicación que se tiene. Se llega a poner en peligro una relación, un empleo, una carrera académica, profesional, por culpa del juego, porque claro, estamos pensando tengo que tener tal dinero, tengo que tal... no se puede, o sea, desgraciadamente... se puede ver muy de cerca, no hay que ir quizá demasiado lejos para ver hogares totalmente rotos, padres y madres pagando deudas de los hijos, teniendo incluso esas familias que llegar a contraer más deudas para poder pagarlo porque a lo mejor el hijo o la hija se sienten amenazados, etcétera, etcétera, etcétera. Se echa mano de los demás para que le den dinero para poder aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego. Seguro que estaréis pensando, sí, vale, pero eso es como muy, yo qué sé, como muy, no de película, vaya, pero como muy, ya como tener un problema como muy gordo, ¿no? ¿Cómo se pasa de decir, como os comentaba, he echado un par de monedas en una máquina a tengo un problema de juego patológico o de ludopatía? ¿Vale? Que, por cierto, antes venía recogido en, como os comentaba, en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, en el apartado de impulsos y ahora viene directamente recogido en el apartado de adicciones, ¿vale? Vamos a ver las fases. ¿Cómo es ese camino? Por un lado, pasamos por la fase de ganancia, ¿no? Bueno, pues vemos a una persona contenta, que bien, es que, jolín, esto se me da fenomenal, empiezo a ver un mogollón de resultados positivos, estos éxitos me hacen suponer que tengo las habilidades excepcionales para el juego, como comentaba Ibai, ahora empiezan los sesgos cognitivos, creo que soy un gran jugador o una gran jugadora, empiezo a invertir cada vez más dinero, pero ¿qué pasa? Que como esto no son matemáticas puras, pues lógicamente empezamos a perder cada vez dinero, o sea que no es directamente proporcional, más bien es al contrario, es indirectamente proporcional. No quiere decir que el hecho de que yo invierta 20 voy a ganar 40, no, es que probablemente voy a invertir 20 y voy a perder 50, ¿vale? En este momento en la fase de ganancia, la única solución de recuperar es seguir jugando y lógicamente, ya os digo, se van acumulando pérdidas, pero todavía estamos como con ese punto de subidón de, venga, yo lo controlo. Esa es una de las palabras como más usadas, ¿no? La sensación de control, decir que lo tengo controlado, es que es hasta donde puedo llegar, sé que lo controlo, tal, bueno, pongamos la palabra control un poco entre comillas, ¿no? Después de esta fase de ganancia vendría la fase de pérdida. ¿Qué pasa aquí? Pues que empezamos esta segunda época cuando queremos seguir jugando para recuperarnos de todo lo que hemos perdido en esta primera fase. Empezamos a pedir dinero, empezamos por los amigos, llegamos a falsificaciones, fraudes, etcétera, etcétera, porque lo que se necesita es seguir jugando. Entonces, las actividades sociales, como estar con los amigos, estudiar, la familia, se convierte directamente en un obstáculo. O sea, yo necesito encerrarme en mí porque necesito este tiempo, qué pérdida de tiempo, estar tomando un café, una Coca-Cola, que no. Yo tengo que ir aquí al grano, ya está, y estar maquinando porque si apuesto tal.
pasamos de la fase de pérdida a una fase de desesperación total y absoluta. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? La familia probablemente va a seguir prestando dinero para pagar esas deudas, ¿no? Porque ante todo, jolín, nos vienen, bueno, pues con un hijo, con una hija que tiene problemas, que ya empieza a salir a la luz, que le pueden hasta, como os comentaba, hasta yo que sé, amenazar porque se hayan metido en, no sé, en pedir un préstamo de aquella manera. Bueno, entonces la mayoría de las veces la familia empieza a pagar las deudas. Pero ¿qué pasa? Que las relaciones familiares se van deteriorando cada vez más. No solamente se devuelve lo que les prestan para hacer frente a las deudas, sino que suele persistir la conducta del juego. Y ya no se siente ese optimismo, ya no, la cosa ya empieza a dejar de ser tan divertida como al principio, cuando se ganó ese primer dinero y se supuso que se podía tener el control. Ahora ya la persona está desesperada, la persona ya está abatida, porque es como si le hubiera dado la llave de su felicidad a una máquina tragaperras o a una apuesta deportiva. Empieza a perder el control de su vida. Y el último peldaño, parece duro, cuidado, pero es real. Perdón. El último peldaño es cuando se sabe que se va a perder. Ya no hay motivos, ni siquiera económicos, solamente se juega por la excitación que produce jugar. Ese es el peor momento, lógicamente, porque ya sé que se ha perdido todo tipo de ilusión, por llamarlo de alguna manera, de emoción, tal, de no, es que yo ya sé que voy a perder, ya estoy en un punto que es que ya lo tengo, es que ya me da todo igual, es que ya lo único que quiero es que algo me anime, a ver si no decir me anime la vida, no, tampoco es la palabra, es como, es que necesito ese puntito de excitación para poder seguir viviendo, cuidado. Este es el peor momento con todo tipo de pensamientos, lógicamente depresión, eso está claro, pero que no se nos olvide que hay, iba a decir puede haber y hay ideas de suicidio, porque se llega a pensar que la vida, bueno, pues que no tiene ningún sentido ya, que ya no queda nada que perder, ya no queda nada por lo que luchar. Y entonces, bueno, hay desgraciadamente más de un caso en el que se opta por decir, pongo fin a todo esto. ¿Qué motivación puede encontrar un adolescente o una adolescente para jugar? Pues aunque parezca como muy obvio, como muy, no sé, como muy trivial, no sé, pues probablemente a lo mejor por aburrimiento, por falta de tener algún tipo de interés intelectual, deportivo. No encuentro nada que me satisfaga, esto dicen que es divertido. Bueno, es que no encuentro ningún valor a mi vida, no encuentro mis verdaderos valores, no encuentro mi verdadero camino. Bueno, pues venga, pues sí, me aburro, pues venga, pues esto puede ser divertido. Y se puede empezar así perfectísimamente. También se puede tener un problema económico. Creemos que es una manera de ganar un dinero fácil. A fin de cuentas no pierdo nada. Venga, va, apuesto esto y vamos, y me van a caer billetes como si fuera lluvia, vaya. Otro problema, otra circunstancia, perdón, que particularmente me genera bastante tristeza, porque os recuerdo que estamos hablando de una población adolescente. Olvidar problemas, cuidado. Insisto, estamos hablando de población adolescente. Y que estemos hablando de querer olvidar problemas sin lógicamente darse cuenta que en realidad el juego le va a dar más problemas. Pero no sé, cuando menciono esta parte, olvidar problemas, me da pena, la verdad hay algo, me mueve algo dentro. Conseguir niveles de excitación, como tal, una persona con una adicción no tiene control sobre su conducta. Lógicamente produce una dependencia, tolerancia, hasta un síndrome de abstinencia, exactamente igual que cuando se intenta dejar el alcohol, la cocaína, la marihuana, lo que sea.
También me da pena, también me mueve algo dentro, el hábito. La costumbre hace que alguien no abandone un hábito aunque le esté creando dificultades. Cuando pensamos, insisto, en una persona adolescente que llegue a tomar un hábito, en esta conducta, es decir, es que no encuentro nada más a mi alrededor que me haga vibrar, que me haga ir en este camino o en este otro, y que este es el único camino que veo. Lógicamente hay unas bases sociológicas, ¿no? Esto es una adicción, como comentaba, o sea, durante un tiempo estuvo en el capítulo de control de impulso, pero es una adicción, con mayúsculas y con todas las letras. Tendencia hacia sensaciones que dan activación y emociones placenteras. Estas creencias se transmiten socialmente de tal manera que las creencias sobre un juego con una apuesta son modeladas, lógicamente, por la información o consejo que reciben del exterior. Aquí comparto, lógicamente, 1000 por 1000 lo que comentaba el compañero en su presentación. El juego con apuesta es una conducta económica, por lo que los niños, generalmente niños y niñas, empiezan a apostar del mismo modo que entienden conceptos como ahorro, gasto e inversión. O sea, es una conducta más que va como implícita dentro del repertorio conductual que tenemos las personas. Pero no olvidemos que esto es una adicción y que además intervienen más factores, no solamente el tema de las creencias que se han transmitido socialmente y el tema de que, bueno, apostar bueno, pues es algo que pueda, como os comento, pertenecer a nuestro repertorio conductual, igual que el ahorro, el gasto y la inversión. Pero aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de que es una adicción. ¿Cómo afecta a un adolescente o a una adolescente el tema del juego patológico? Por un lado estaría el ámbito personal, el plano económico, la situación escolar, el entorno familiar, la vida social y, por supuesto, las relaciones con la justicia. ¿Qué pasa con el ámbito personal? Pues que la autoestima empieza a perder valor porque empezamos a mentir habitualmente a los padres, madres, amigos, amigas, profesores, a todo el mundo, o sea, como que empezamos a descuidar las obligaciones cotidianas como son estudiar, salir, charlar, por lo que os comentaba antes, porque tenemos como esa idea fija, no es que tengo que conseguir dinero para seguir jugando, lo que os comentaba del famoso bucle. Además, ya no solamente tenemos un problema con el juego, sino que generalmente el consumo de alcohol y de tabaco también se dispara de una manera increíble. ¿Qué es lo que sucede en el entorno académico, en el entorno escolar? Pues el rendimiento empieza a caer, porque igual estamos pensando en el juego, en cómo podría hacer para irme de clase, etcétera, o cómo puedo, pues yo qué sé, estoy sentado en un pupitre, veo ahí un compañero, una compañera, lo que sea, que se ha dejado ahí unas monedas, etcétera. Bueno, no hace falta cebar esta idea porque creo que se entiende perfectísimamente. Con la vida social exactamente igual, disponemos de poco tiempo y ese poco tiempo pues no le vamos a dedicar a los amigos. Generalmente también ya no solamente que no queremos dedicar ese tiempo a los amigos, sino que puede haber bastantes problemas con ellos porque nos han prestado dinero, no se lo hemos devuelto, seguimos con el bucle. Económicamente puede ser apurada y las deudas que se van contrayendo generalmente pues van siendo cada vez más grandes. No son infrecuentes, como comentaba, robos, estafas, las familias quedarse verdaderamente en una situación bastante complicada. El entorno familiar se deja de prestar atención a los padres, a las necesidades que puedan tener. Vivir con una persona adolescente
y además jugadora patológica, es duro. Por lo que hay familias que buscan muchísimas veces un centro especializado para intentar sacarle del juego. Pero luego lo veremos un poco más adelante. No es solamente que quiera la familia, que la persona adolescente salga del juego, que tiene que querer la persona, ¿vale? Sobre las relaciones con la justicia, pues normal. Se falsifican cheques, se emiten cheques sin fondo, impagos, robos y un largo etcétera. ¿Qué factores pueden llegar a favorecer que se llegue a esta situación? Vuelvo a dar la razón al compañero, un uso inadecuado de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes está siendo bastante responsable de muchas iniciaciones en casinos online, ruletas virtuales, etcétera, y otros juegos de incalculable peligro. ¿Qué más puede intervenir para que esta conducta se pueda ver favorecida? Vaya, una falta de comunicación efectiva, cuidado, y afectiva con padres y madres. El hecho de disponer de mucho tiempo libre. Lo que os decía antes, que son como, no sé, son como puntadas que me mueven algo por dentro. Es decir, personas con toda una vida por delante, y que no sean, no encuentren, es decir, que no sean capaces de, no, tampoco es una cuestión de capacidad, pero que no encuentre cuál es su verdadero motivo, qué es lo que les mueve a seguir, qué quieren de sus vidas, cómo marcar un valor, cómo ir estableciendo sus diferentes metas en la vida. Poseer dinero, que da igual, o al contrario, carecer de dinero y ver en el juego, bueno, pues el modo más fácil para poder tenerlo. Ausencia al centro educativo, lo que al menos en mis tiempos llamábamos novillos. No sé ahora, en mis tiempos se llamaba así. Facilidad de acceso a los juegos de azar, problemas psicológicos escolares, tema importante, con mayúsculas, sensación de que puede controlar la suerte y por tanto el juego de azar también, lo que os comentaba, la famosa sensación de control. Necesidad de autoafirmación ante sus compañeros. ¿Qué sucede? Al final, esto, a ver, si dispusiera de más tiempo, bueno, en realidad es como si fuera un engranaje, porque si os dais cuenta es un poco como, claro, me pasa esto, luego entonces esto, entonces esto, entonces esto. O sea, es un poco, sí, como una especie de engranaje. Una persona que tiene falta de autoestima, como antes mencioné, tal, y de repente he ganado 2 veces en un juego de azar, tal, es como que, oye, soy como el personaje ahí como más popular y encima si lo sigo manteniendo, pues oye, a lo mejor todas esas carencias que, bueno, que pueda tener, tal, a lo mejor, oye, a lo mejor he encontrado yo aquí mi verdadero por qué en la vida o para qué en la vida. Y lógicamente, este es el problema, no el para qué. 2 temas importantes, la toma de conciencia y la prevención. Con respecto al primer punto, a la toma de conciencia, la primera acción como padres, madres, educadores, educadoras en general, es ser conscientes de que estamos ante un problema. Cuidado, que no es ni una habilidad, fíjate qué suerte tiene, ni qué hábil es. No, cuidado, es un problema con mayúsculas que puede acarrear muchas y muy dolorosas consecuencias. Por otro lado, estaría el tema de la prevención. Esta solución pasa por una prevención necesaria desde todos los estamentos y niveles de responsabilidad. Desde el nivel de es que me tengo que responsabilizar de lo que hace con el dinero, bueno, a todos los niveles. ¿Qué consejos les daríamos a padres, madres, tutores, tutoras? Lo primero, decirles que no es nada fácil detectar con prontitud, detectar de una manera cuando está en un estadio
todavía muy inicial a un jugador patológico. La pérdida de control no se ve desde el exterior. En otro tipo de trastornos adictivos sí que se puede ver de otra manera, no sé, pues por ejemplo en el tema del alcohol, vaya, nosotros podemos distinguir perfectamente a una persona sobria de una persona ebria. Con el tema de drogas, bueno, pues hay ciertas señales que podemos ver en los ojos, en tal o cual, que lo vemos bastante claro. Pero claro, una persona que la vemos aparentemente tranquila, que no está consumiendo nada, que eso es algo fuera de lo común, tal. ¿Cómo se detecta todo esto? Y lógico, la negación, o sea, la negación de la enfermedad es el aspecto más común. Por regla general, una persona con adicción al juego no está motivada para pedir tratamiento. Y cuando se llega a hacer, no es ya por el juego en sí, sino por los problemas que ha derivado el juego, como una depresión, alcoholismo, la presión de los miembros de la familia o por ser enviados por una autoridad legal. Cuidado, que también se puede dar el caso. Entonces, a raíz de ahí es cuando se puede ir tirando un poco y decir, a ver, este problema con el alcohol puede venir, o la depresión puede venir de esto, pero no se suele ir directamente a pedir ayuda por un problema de juego per se, sino por las consecuencias que trae. ¿Qué señales podríamos tener en cuenta? Por un lado, lógico, un gasto fuerte de dinero. Cuando se empieza a pedir dinero a familiares, amigos para pagar las deudas y mantener el juego, etc. Insisto en el tema de las mentiras. Es difícil detectar una mentira, claro que lo es, bastante difícil, pero tampoco imposible. Entonces, bueno, tenemos que contar que nos van a transmitir la verdad que quieran sobre en qué se gastan el dinero o qué hacen cuando salen de casa. Y otras señales que no vemos ningún tipo de conducta de ahorro, solamente de gasto cada vez mayor. Otra señal a tener en cuenta sería la pérdida o el alejamiento de las amistades que se han tenido siempre. Lo que os llevo comentando, se dejan de practicar esas aficiones, actividades que antes eran positivas, placenteras, estupendo. No, es que la persona con un problema de juego patológico es una persona solitaria. Se tiende a jugar en solitario. No es como otro tipo de adicciones que puedan empezar o que puedan verse como más agravadas, vaya, si estás con más gente, como puede ser el caso del alcohol, temas de drogas, no, es que estaba en grupo, estaba en una fiesta, todo el mundo estaba viviendo, estaban consumiendo X cosas, claro, como no, el jugador es más de yo sé que tengo que hacer esto porque necesito llegar hasta este nivel, etcétera, etcétera, pero se suele hacer más en solitario. Otra señal a tener en cuenta es que son personas que se van a ver irritables, con problemas de sueño, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza, mareos, inquietudes, problemas estomacales, claro, una montaña rusa de emociones. Y como os comentaba también, otras conductas adictivas, como por ejemplo mayor consumo de alcohol o de tabaco. ¿Qué podríamos hacer si creemos que estamos ante un posible caso de juego patológico? Lo normal es no saber qué hacer, porque cada caso habrá llegado ahí por un motivo, etcétera, y lo normal es no saber qué hacemos a partir de ahora. ¿Qué consejos? Lo primero, ¿cuándo se podría negociar? Se tiende a pensar o tendemos a actuar cuando una persona tiene un problema y está en plena época, por favor déjame tal dinero que tengo que pagar, intentar negociar ahí. No, es que claro, a ver, siéntate un momento, espera, escúchame, ¿por qué no lo enfocamos? ¿Por qué no tal? Porque claro, porque ya ten en cuenta que te he dado un montón de dinero, porque en ese momento no van a atender a nada, o sea, a nada.
Y le vamos a decir, vale, sí, te lo doy, pero con la condición de que me lo tienes que devolver en 24 horas. Te van a decir, no, no, en 24 no, en 12 te lo traigo. Porque lo que quieren es lo que están demandando, dinero, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese pico ya ha transcurrido un tiempo, pues, es que ya en frío, es que no sé, en frío ponerte a hablar, oye, ¿te acuerdas lo que pasó? Y muchas veces ese es el problema. Cuando están en pleno época, en pleno pico, es cuando no se debe negociar. Porque os repito, os van a decir que sí a todo, con tal de que cumplamos sus demandas y ya está. Y hasta la próxima, ¿no? Otra cosa importante, dejar de intentar encubrirlo. No pagar, cuidado, siempre y cuando, ya os digo que no podemos estar hablando de casos ya muy específicos que pueda estar peligrando su vida por una amenaza, por una deuda enorme, etcétera, etcétera, ¿vale? No, estoy hablando del tramo dentro de la mayor normalidad en cuanto a deuda, ¿vale? No pagar sus deudas, no intentar encubrirlo, porque deberíamos hacerles que tomen conciencia de que esa persona es la única, ella es la única responsable de su conducta y de las consecuencias que esa conducta vaya a traer. Intentar presionar al máximo para que haya un tratamiento. Aquí sí que es posible empezar a solucionar el problema con un tratamiento, cuidado. Y cuando digo tratamiento estoy hablando de tratamiento psicológico y estoy hablando de medicación. Se puede llegar a necesitar medicación porque puede haber momentos de abstinencia. La labor de la familia es apoyar y ayudar, lógicamente, pero la familia desgraciadamente no va a conseguir que la persona deje de jugar, la familia desgraciadamente no va a conseguir que deje de consumir otro tipo de sustancias porque lo que necesita es otro tipo de tratamiento. Otro consejo, intentar controlar el dinero, no dejar en sus manos cartillas, tarjetas, vale, bien, sí, pero somos conscientes de que ese dinero que necesitan lo pueden conseguir por otros medios. Una buena opción, por lo que os comentaba antes, como no se va a ir a un médico, sí voy a pedir cita para comentar que estoy jugando mucho. Bueno, pues vamos a intentar que se vaya por algún síntoma asociado, es que duerme poco, es que tal, vale, venga, y a ver si por esa vía se puede ir tirando un poco y que aparezca el problema del juego y que ya se ha derivado a la unidad correspondiente. Cuando es imposible el tratamiento porque la persona se niega y es imposible, bueno, pues es bastante importante que los familiares acudan a pedir información para llegar a saber cómo afrontar la situación. Y es importante que los familiares reciban el consejo de un profesional, ya no solamente para tratar con la persona que está siendo víctima de esta patología, no, sino porque es muy fácil que el entorno familiar se haya visto resentido y que el entorno familiar también tenga problemas de ansiedad, depresión, angustia, bastante. Tratamiento. Lo más importante es que la persona adicta tenga la motivación para comenzar a tratarse. Si no tenemos eso, hay que tirar de otros planes, pero bueno, sería bastante aconsejable que la persona tuviera por lo menos la motivación o por lo menos la intención. Lógicamente tiene que llegar a reconocer que tiene un problema con el juego. Es importante la abstinencia por medio del control de estímulos. Convendría de manera madura, de manera realista, hacer una planificación de cómo se van a empezar a devolver esas deudas para que esa persona llegue a ser consciente de las consecuencias económicas y tan perjudiciales que está llevando al domicilio familiar o amigos, lo que sea, gente allegada que le haya podido dar dinero.
Dentro del tratamiento estarían también las estrategias de afrontamiento para la prevención de recaídas. El hecho de llevar, vale, si he estado jugando durante 1 año o 2 años, da igual, ahora llevo sin jugar 5 meses, por ejemplo, vale, ya está, no. Las recaídas hay que contar con ellas, y hay que saber muy bien cómo tratar una recaída, porque no es empezar de cero como se empezó al principio, es otra manera de tratarlo, vaya, pero la recaída está ahí. Sería maravilloso poder potenciar la utilización de ese tiempo libre que en un momento determinado pudo ser uno de los múltiples motivos para caer en todo esto. Vamos a intentar potenciar ese tiempo libre haciendo otras actividades que no tengan tantas consecuencias. Y hasta aquí, creo que bien de tiempo. Os doy las gracias por vuestra atención. A ver. Muchas gracias, Pilar. Bien. Sí, ahora, si es posible, bueno, volvemos a conectarnos, ¿verdad? Todos los y las ponentes, y bueno, darle las gracias en primer lugar a Ibai y a Pilar, que han abordado este problema, que es un problema bastante complejo, ¿verdad? Como dice el nombre de este seminario web, el juego patológico como un problema psicosocial. Entendemos que hay factores de riesgo relacionados desde un nivel macro, micro, hasta un nivel relacional e individual, que hemos intentado abordar en un primer lugar con la ponencia de Ibai, entendiendo que, bueno, que desde el punto de vista macro, al parecer, ¿no? La publicidad y cómo eso puede influir o ser eventualmente un mediador entre personas y jugadores y personas que tienen problemas de juego, o bien jugadores con un diagnóstico de juego patológico, o que bien están en un riesgo potencial, pueden incidir, cómo eso puede incidir en el desarrollo de esta adicción, ¿no? Esta adicción psicológica, que como bien decía Pilar, es una adicción sin sustancias, que implica pérdida de control, dependencia, y cómo podemos abordar desde un nivel macro a un nivel micro, con los factores de riesgo, las motivaciones que bien comentó Pilar, y cómo poder abordarlo. Nuestro interés desde la Fundación, y entendiendo la salud desde una perspectiva biopsicosocial, es intentar dar una mirada macro a esto, y creo que eso se ha conseguido. Así es que muchas gracias y felicidades a los dos ponentes. Voy a dar paso ahora a la lectura de algunas de las preguntas que han hecho las personas que están participando a través del chat. Bueno, en primer lugar, Ibai, felicitarte nuevamente. Comentan que el tema les parece muy pertinente y que has hecho una ponencia muy clarificadora. Y te lanzo 2 preguntas específicas para ti. La primera es que al parecer este es un mercado dirigido casi exclusivamente a los hombres y en el marco del fútbol. La pregunta que te hacen es si es que has visto si hay alguna especificidad de la publicidad dirigida a mujeres, y cómo ves ese tema, si te puedes referir un poco a la publicidad en el caso de las mujeres. Y otra persona de las participantes comenta, te hace una pregunta directa con respecto a si se ha incrementado la actividad de los influencers como promotores de juegos en respuesta a la reducción de otros canales publicitarios, y si en tu opinión deberían ser considerados personajes de relevancia o notoriedad. Y comenta un artículo 15, 958-2020. Por último, para Pilar también, ¿hay alguna pregunta en relación a los factores de riesgo? Y si es posible que puedas comentar un poco más la motivación relacionada no solamente con el aburrimiento, el nivel de excitación, sino también con las estrategias de afrontamiento y la regulación emocional, que al parecer se ha relacionado con el juego patológico. Y también si puedes comentar un poco más, aunque no es tan fácil de detectar, ¿no? En el caso de jóvenes con este diagnóstico, si habría alguna forma en que el deterioro o este problema se hace más evidente, si es más fácil de visualizar, y si hay algo más que puedas decir al respecto. Empiezo yo, si os parece. Vale.
Nada, muchas gracias por las preguntas. Estoy viendo ahora en el chat que son nombres conocidos, así que gracias, Daniel, por la pregunta, Isa también. Empezando por el tema de la publicidad dirigida a mujeres, la verdad es que cuando uso en general el masculino para referirme a los jugadores, no es un uso, digamos, de masculino genérico intentando mencionar tanto a hombres como a mujeres, sino que lo hago bastante conscientemente, básicamente refiriéndome a hombres, porque en la mayoría de estudios que he hecho y en los sitios en los que he trabajado, la proporción de personas, por ejemplo, atendidas en el hospital de Belviche debía estar en torno a 9:1 o una cosa similar, quiere decir que es un problema que afecta a hombres y a mujeres, pero que la incidencia sobre los hombres es muchísimo más alta por razones, yo creo que históricas o culturales, no sé, es difícil entenderlas. Hasta donde yo sé, no, yo nunca he visto publicidad dirigida específicamente a mujeres. Es que es el target o público objetivo de la publicidad, yo creo que en general está dirigido a hombres jóvenes, diría en general, y prácticamente no hay variaciones de este público objetivo. Yo no recuerdo, desde luego a mujeres no, ni siquiera a hombres de otras edades, quizá un poco más mayores, pero no muy diferente. O sea que las casas de apuestas, yo sobre todo he tratado el tema de las apuestas deportivas, pero no es específico. O sea, si hablamos de póker, ruleta, sí que el público objetivo sigue siendo el mismo, y publicidad. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, hace tiempo alguna publicidad de Belén Esteban más dirigida quizá a público femenino porque eran anuncios de bingo, pero no dejan de ser excepciones que no llegaban a tener una gran notoriedad y que no eran el día a día de la publicidad. Y luego respecto a los influencers, yo tengo entendido que en el nuevo decreto también hay un apartado que creo que no lo desarrolla mucho, pero de alguna manera sí que lo menciona. Y claro, estudiar a los influencers es súper complicado. Una parte de los influencers también serían como los tipsters, que son estas personas que se publicitan en redes sociales intentando vender como su conocimiento por una cuota o lo que sea. Es muy difícil, digamos, controlar a todas esas personas que hacen eso. Es prácticamente imposible, realmente es muy, muy difícil. Si son personajes de notoriedad o de relevancia, pues no lo sé, supongo que dependerá también del número de followers que tengan, de hasta dónde llegan sus tentáculos. Es un tema súper complejo y, como pasa en la mayoría de ámbitos, la legislación siempre va muchísimos pasos por detrás de la realidad. Y ahora, cuando estaba comentando lo de las criptomonedas, es notorio, ¿no? Bien, ahí, bueno, aprovecho también de comentarte que hay otra pregunta por acá que hacen con respecto a si es que la publicidad solo es posible en horario de 1 a 5 de la madrugada, porque veo publicidad en los descansos de series o fuera de dicho horario, ¿no? Hasta donde yo sé, la publicidad de juego no es posible fuera de ese horario. O sea, no tengo entendido, yo no lo he visto en ningún caso y hasta donde yo sé no es posible. No sé si no, es que estaba pensando igual los festivos o algo así, pero hasta donde yo sé no. Vale, gracias. Pilar, no sé si quieres pasar a comentar algunas de las preguntas y te aprovecho de agregar una más, que si es que es recomendable quitar radicalmente los videojuegos a jóvenes que están dominados por estas realidades o debe ser gradualmente. ¿Y qué sugieres tú desde la perspectiva clínica? Vale, bueno, por un lado yo he apuntado, cuando dijiste lo de las preguntas, por un lado el tema de la motivación que podría tener una persona adolescente para llegar a jugar, y era que ampliara un poco la información, ¿no? Sí, sí, es que Vale. por un lado ampliar la información y también el tema de si hay algunas otras señales que sean posibles para identificar más fácilmente esto. Vale. De que es una adicción sin sustancia. Efectivamente, es que no sabía si lo había apuntado bien, digo que no se me vaya nada. Bueno, por un lado,
es difícil, es bastante difícil marcar una pauta que valga para todo el mundo, para todo tipo de perfiles, en cualquier circunstancia, porque depende del patrón de comportamiento que tenga esa persona. Lo más universal que se podría decir sería que siempre que veamos un cambio en el patrón normal, habitual de comportamiento de una persona, es decir, este cambio, ¿por qué viene? ¿Por qué esta persona que lleva toda la vida, no sé, con los mismos amigos, ahora de repente deja de salir o deja de tal o deja de... o ha cambiado radicalmente de amistades sin una explicación de decir, bueno, que se ha enfadado o cualquier cosa. Ese tipo de cosas sí que pueden ser un poco significativas porque efectivamente no hay una señal de decir, bueno, es que ha llegado a casa, que se caía por los suelos, etcétera. El tema del dinero también está claro y algo que ahí, jolín, permitidme que nos echemos un poco la culpa, no sé, lo digo con todo, yo como adulta, que sepamos muchas veces escuchar, a ver, no solamente escuchar físicamente, decir, bueno, me siento contigo aquí en un sillón, sino qué le puede llevar a una persona en una edad tan temprana, decir, es que me aburro, es que no sé qué hacer, es que no encuentro ninguna motivación en nada, es que todo lo veo tan aburrido, es que todo... Y por eso decía que, pidiendo disculpas, que reflexionáramos un poco nosotros como adultos, qué es lo que podemos estar transmitiendo, qué es lo que podemos estar... no fomentando, sino transmitiendo para que, no sé, además ligado también con el tema de los videojuegos, es bueno quitarlo de golpe, no quitarlo. Sí, los videojuegos pueden cumplir su función, yo ni estoy ni a favor ni en contra, por supuesto, ni me voy a manifestar porque a fin de cuentas todo tiene su parte buena, pero hay más cosas con las que se puede jugar que no son videojuegos, ¿no? También se pueden hacer puzzles, se pueden hacer juegos de madera, podemos ver en qué empleamos las cajas, las que venían los videojuegos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que considero que hay bastantes más maneras para que una persona de corta edad pueda emplear el tiempo, que no sea solamente mirando una pantalla y manipulando una pantalla y todo. No sé, esto quizá Ibai es más experto que yo en todo este tema, a lo mejor digital, ¿no? Es un tema súper complicado. De hecho, mira, hoy no han preguntado todavía la pregunta del millón, que es ¿cuántas horas o muchas horas o cuántas horas delante de la pantalla? Que supongo que te habrán preguntado miles de veces, ¿no? No sé, ¿cuántas horas son demasiadas? Yo creo que es, a ver, sinceramente, honestamente, creo que es imposible contestar a la pregunta sin poner tu propia moralidad en la respuesta y tu propia opinión, ¿no? Ahora cuando estabas hablando de, bueno, lo de las cajas, el puzzle, estaba pensando, sí, el puzzle igual te gustará a ti, pero igual a ese niño no le gusta. ¿Y cómo decidimos? Muchas veces decían, joder, nosotros en nuestra época jugábamos a las canicas y ahora están con la videoconsola. Pues seguramente si fuera tu época esta, también jugarías con la videoconsola y no con las canicas. A mí me parece súper difícil. Es un tema que me encuentro, no sé, yo ahora tengo un hijo de 18 meses y ya estoy pensando, ¿no? La pantalla, no sé qué es. Y muchas veces eres incoherente. Un día decís una cosa, otro día otra. Me parece tremendamente difícil. Yo, como norma general, diría no tener como una postura como moral en contra de las pantallas, porque me parece que el mundo digital es el mundo, o sea, no es digital, es el mundo, no es como una... No es el futuro, es el presente. Total, y es...
nosotros igual partimos de una época donde pues al principio entrábamos en el mundo digital como con otro yo diferente, a través de seudónimos, entendíamos que era como un mundo aparte, pero para las nuevas generaciones es una representación más de ellos mismos, no es un mundo aparte. Todo lo contrario, es la imagen que quieren lanzar al mundo de lo que son. No nos hemos metido, porque esto se quedaría para 8 webinars más, con el tema de redes sociales, como es lógico. Que también es como otro apéndice más, sobre todo por el tema del autoconcepto. Lo que yo al menos comentaba es que, claro, bueno, si no destaco, por ejemplo, estudiando, no destaco haciendo esto, pero soy un crack haciendo lo que sé, y esta es la imagen, esto es lo que quiero vender. O sea, el típico tópico que yo puedo colgar una foto en una red social que se ve un trocito de una planta artificial que tengo aquí y ya lo pongo de tal manera que parece que estoy en Bahamas. No, estoy en un despacho monísimo, precioso, pero no estoy en Bahamas. No me está dando el sol ahora mismo, ¿no? Es que, de todas maneras, me encanta lo que has dicho y sobre todo, bueno, porque te lo digo, por supuesto, enhorabuena, pero lo que dices es que sí, que en nuestra época jugábamos con una serie de cosas y sí, y era nuestro presente. Y ahora hay otras que se utilizan, toda base de pantallas, etcétera, que es el presente también. Pero yo no sé si el resto estaréis de acuerdo o no, que el hecho de que ahora exista una cosa que se llama pantalla, desde que con este pequeñito tamaño que tiene un teléfono, la cantidad de cosas que podemos hacer una transferencia, podemos hacer un desfalco, podemos liar yo qué sé qué, podemos ver simplemente la predicción del tiempo, etcétera, etcétera, lo que sea. Podemos hacer cientos de miles de cosas simplemente con un teléfono en la mano, de este tamaño, de un palmo. Pero me gustaría recalcar la idea de que el hecho de que este sea el presente, no quiere decir que aquello haya dejado de existir. No, es que en nuestras casas, en un cajón a lo mejor sigue habiendo una canica. Es que a la hora de haberme comprado este teléfono me venía en una cajita de cartón X, más bonita, más fea, da igual, a la cual también le puedo sacar un segundo uso, que no sea solamente... No sé si me estoy explicando con lo que intento transmitir. Que está claro, o sea, lo virtual no es el futuro, el mundo online no es el futuro, no, es el presente, y muy presente. Pero no quiere decir que yo me acuesto jugando con puzzles, me levanto con esto y lo anterior ya no existe. Es como que, ¿por qué no como adultos seguimos un poco ese hilo conductor de decir, no tiene por qué ser excluyente, una realidad de otra? No sé, ¿qué opináis? Hace como un par de semanas o 3 estaba leyendo una entrevista a José Luis García, que debe tener como 80 años así, ¿no? Y decía que una de las expresiones que más le molestaba leer cuando leía entrevistas o escuchaba a alguien, es decir, a gente mayor, ¿eh? Muy mayor, no mayor como nosotros, mayor, de verdad. Y decía, ay, en mi época, no sé qué. Y decía García, ¿cómo que en tu época? Tu época es esta. Da igual que tengas 80 años. Tu época es 2022. Tengas 10 años o tengas 90 años. Por tanto, quiero decir que todas esas cosas conviven, es obvio. Y la canica convive con el metaverso y con Mark Zuckerberg y con lo que sea. Total. Yo creo que habrá movimientos... no sé cómo llamarlo, antipantallas o lo que sea. Sí, seguro que hay, porque de todo sí. Una lucha, ¿no? De hecho, es súper famoso que, yo qué sé, en Silicon Valley hay un montón de estos gurús tecnológicos que sus hijos van a colegios donde no se usan pantallas. Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? El fundador de Apple y tal, sus hijos no tenían iPad, no tenían acceso a ningún tipo de mecanismo de estos, ¿no? Igual en un futuro cercano los niños de la élite se desmarcarán del resto porque no tendrán ese uso y tendrán la atención mucho más enfocada.
lo que sea, yo no lo sé. Igual las pantallas se convertirán como en una cosa como con un tinte negativo de pobreza o lo que sea, no lo sé, es difícil que sea. Sí, efectivamente, es que Bueno, es difícil de prever. es un debate, es tan interesante la reflexión y para eso es este espacio y queremos aprovechar ya que están aquí para lanzar las últimas dos preguntas que están comentando las participantes. Para Ibai, ¿está prevista alguna ley que controle toda la publicidad online de Internet? Bueno, la ley que existe ahora no solo controla la publicidad de los medios tradicionales, sino que también habla de influencers, habla de la publicidad online, de los bonos a través de juego online. Sí, o sea, está contemplado. Lo que pasa que es un universo vastísimo. Es que, por ejemplo, cuando lo estaban redactando, todo esto de las criptomonedas es que no lo tenían, creo yo, que no lo tenían en mente. Entonces, siempre van por detrás, es inevitable. Y bueno, por otro lado también hay un comentario bastante, bueno, un poco más largo, ¿no? Que retoma lo que habías comentado, Pilar, con respecto a la pérdida, Lo bueno, estoy por un leyendo. lado, sí, ¿no? De valores, que se refiere también a apreciar desde el nivel macro o sociocultural, ¿no? Esta pérdida del sentido, o el sentido este de anomia, ¿no? De Durkheim, y apreciar, ¿no? Estas pérdidas quizás de valores o de referentes a nivel cotidiano y en las familias. Yo creo que ha generado bueno, bastantes comentarios, opiniones y reflexiones. Y bueno, tenemos que ir cerrando, estamos en la hora, así es que nuevamente, bueno, darles la enhorabuena a ambos, agradecer su presencia aquí. No sabía si la doctora se iba a poder conectar al saludo final, pero veo que ahí está, así que doctora, queda en sus manos ya el cierre del webinar. No se escucha. No se escucha, no se oye su micrófono. Es que le tienes silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Muy bien, pues agradecer enormemente a Pilar y a Ibai las magníficas ponencias que han expresado con tantísima experiencia y tanto estudio. Y realmente es una temática abierta. Yo creo que Fundade, que la creamos precisamente hace más de 35 años para promover la salud y desarrollar la medicina preventiva desde tantísimos aspectos que nos interesan y adecuándonos a las nuevas situaciones, es verdad que este es un problema de salud emergente y por lo que os agradezco enormemente vuestro trabajo y vuestra experiencia y hay que continuar porque tenemos que proteger a la ciudadanía y a los pequeños y a las pequeñas y volverles atractivos esos juegos que también son sus juegos, los juegos de sus antecesores, de su propia historia, de sus padres, madres y abuelos y abuelas, y que yo creo que entre todos podremos poner nuestro granito de arena para esa prevención y esa promoción de salud. Así que muchísimas gracias a todos los que han asistido. Esperamos continuar en esta línea porque la administración y las entidades nos apoyan a continuar en estas acciones. Y gracias a ustedes como protagonistas por la labor día a día que hacen en la investigación y en la asistencia.